la semilla milagrosa. Un día, un grupo de niños descubrió en un barranco un objeto semejante a un grano de maíz, con una ranura en el medio, pero del tamaño de un huevo de gallina. Un viajero que pasaba por la zona lo observó, lo adquirió de los niños por una pequeña moneda, y tras llevarlo a la ciudad, lo vendió al rey como objeto curioso. El rey convocó a sus eruditos y les solicitó que identificaran el objeto. Los expertos se lanzaron a la tarea, pero no lograron descifrarlo. Hasta que un día, con el objeto en el alféizar de una ventana, una gallina entró volando y lo picoteó hasta hacerle un agujero. Y entonces todos reconocieron que era un grano de maíz. Los sabios se acercaron al rey y le informaron: «Es un grano de maíz». El rey quedó asombrado y mandó a los expertos a que investigaran cuándo y dónde había crecido ese maíz. Los sabios reflexionaron nuevamente y revisaron sus textos, pero no lograron hallar nada sobre ello. Por tanto, regresaron al rey y le comunicaron: «No podemos darle una respuesta. Nuestros libros no contienen ninguna referencia al respecto. Deberá preguntar a los campesinos, quizá alguno de ellos haya escuchado de sus ancestros cuándo y dónde creció un grano de ese tamaño». Entonces el rey ordenó que le presentaran a un granjero muy anciano. Sus sirvientes encontraron a un hombre de esas características y lo condujeron ante el rey. El hombre, viejo y encorvado, pálido como el polvo y sin dientes, logró llegar a la presencia del rey con la ayuda de 2 muletas. El rey le mostró el grano, pero el viejo apenas podía verlo. Sin embargo, lo tomó y lo exploró con las manos. El rey le preguntó: «¿Podrías decirnos, anciano, dónde creció un grano como este? ¿Has comprado alguna vez este grano o lo has sembrado en tus campos?». El anciano estaba tan sordo que apenas podía oír las palabras del rey, y solo con gran esfuerzo logró entender. «No», respondió al fin. «Nunca sembré ni recogí algo similar en mis campos, ni jamás lo compré. Cuando adquiríamos maíz, los granos siempre fueron tan pequeños como los de ahora. Pero podrías preguntarle a mi padre. Quizá él sepa dónde crecen esos granos». Entonces el rey mandó a buscar al padre del anciano, y éste fue encontrado y llevado ante el rey. Caminaba con la ayuda de una muleta. El rey le mostró el grano, y el viejo agricultor, que aún podía ver, lo observó detenidamente. Entonces el rey preguntó: «¿No puedes decirnos, anciano, dónde se cultivaba un maíz como este? ¿Alguna vez has comprado o sembrado este grano en tus campos?». Aunque el anciano tenía problemas de audición, escuchaba mejor que su hijo. «No», respondió. «Nunca sembré ni recolecté un grano como este en mi campo. En cuanto a comprar, nunca adquirí nada, porque en mis tiempos no se utilizaba el dinero. Cuando uno cultivaba su propio maíz y cuando había alguna necesidad, compartíamos entre nosotros. No sé dónde se cultivaba un maíz como este. El nuestro era más grande y producía más harina que el grano actual, pero nunca vi nada parecido. Sin embargo, he oído a mi padre decir que en su época el grano era más grande y producía más harina que el nuestro. Será mejor que le pregunte a él». Entonces el rey mandó a buscar al padre de este anciano. También lo encontraron y lo llevaron ante el rey. Entró caminando con soltura y sin necesidad de muletas. Su vista era nítida, su oído agudo y su voz clara. El rey le mostró el grano, y el anciano abuelo lo examinó y lo giró en la mano.
Hacía mucho que no veía un grano tan fino, dijo. Mordió un trozo y lo probó. Es del mismo tipo, añadió. Dime, abuelo, le pidió el rey, ¿cuándo y dónde se cultivaba este maíz? ¿Lo compraste alguna vez o lo sembraste en tus campos? Y el anciano respondió, en mis tiempos, maíz como este crecía en todas partes. En mi juventud vivía de maíz como este y alimentaba a otros con él. Era grano como este el que solíamos sembrar, recolectar y moler. El rey preguntó, dime, abuelo, ¿lo compraste en algún lugar o lo cultivaste tú mismo? El anciano sonrió. En mis tiempos, respondió, nadie pensaba en un pecado como comprar o vender pan. Y no sabíamos nada de dinero. Cada uno tenía suficiente maíz para sí. Entonces dime, abuelo, preguntó el rey, ¿dónde estaba tu campo? ¿Dónde cultivabas maíz como este? Y el abuelo respondió, mi campo era la tierra de Dios. Donde quiera que araba, allí estaba mi campo. La tierra era libre, era algo que ningún hombre llamaba suyo. El trabajo era lo único que los hombres llamaban suyo. Respóndeme a 2 preguntas más, dijo el rey. La primera es, ¿por qué la tierra producía un grano de tal magnitud entonces y ha dejado de hacerlo ahora? Y la segunda, ¿por qué tu nieto camina con 2 muletas, tu hijo con una y tú sin ninguna? Tus ojos son brillantes, tus dientes sanos y tu habla clara y agradable al oído. ¿Cómo han sucedido estas cosas? Y el anciano respondió, estas cosas son así porque los hombres han dejado de vivir de su propio trabajo y han pasado a depender del trabajo de otros. Antiguamente los hombres vivían de acuerdo con la ley de Dios. Tenían lo que era suyo y no codiciaban lo que otros producían. Dios ve la verdad pero espera. En la ciudad de Vladimir vivía un hombre llamado Iván Aksenov. Tenía 2 tiendas y una casa propia. Era un tipo apuesto, rubio, de cabellos rizados, alegre y aficionado a cantar. De joven había sido aficionado a la bebida y se hizo conocido por armar alborotos estando borracho. Sin embargo, después de casarse dejó la botella de manera definitiva. Un verano, Aksenov tuvo que ir a trabajar a la feria de Nizhny. Al despedirse de su familia, su mujer le dijo, «Iván, no viajes hoy. He tenido una pesadilla contigo». Aksenov se echó a reír y dijo, «¿Tienes miedo de que me vaya de juerga?» «No sé a qué le tengo miedo», dijo su mujer. «Solo sé que he tenido un mal sueño. Soñé que volvías de la ciudad y que, en cuanto te quitaste el gorro, tenías el pelo blanco». Aksenov volvió a reír. «Es señal de abundancia», dijo. «Quizás venderé toda mi mercadería y podré traer regalos de la feria». Tras esto, se despidió de su familia y se fue. A mitad del camino se encontró con un comerciante al que conocía. Se hospedaron en la misma posada. Tomaron juntos el té y se acostaron en habitaciones contiguas. Como Aksenov no tenía por costumbre dormir hasta tarde, despertó a su cochero antes del amanecer y le dijo que enganchara los caballos. Luego buscó al dueño de la posada, pagó la cuenta y continuó su viaje. Cuando había recorrido unas 25 millas, se detuvo para dar de comer a los caballos. Aksenov decidió descansar un rato. Salió al porche y, ordenando que calentaran un samovar, sacó su guitarra y comenzó a cantar. De repente llegó un trineo con campanillas. Se apeó un oficial, seguido de 2 soldados.
Se acercó a Aksenov y le preguntó quién era y de dónde venía. Este respondió todas las preguntas con la verdad. ¿Dónde había pasado la noche? ¿Durmió solo o acompañado? ¿Había visto a tal persona? ¿Por qué se había marchado tan temprano de la posada? Aksenov estaba asombrado de que le hicieran todas esas preguntas. «¿Por qué me interrogan?», dijo. «No soy un ladrón ni un asaltante. Estoy viajando por asuntos de trabajo». Entonces el oficial le dijo: «Soy el jefe de la policía de este distrito, y lo interrogo porque el mercader con el que pasó toda la noche ha sido asesinado. Debemos registrar sus cosas», añadió, después de llamar a los soldados y ordenarles que lo catearan de arriba abajo. Abrieron su equipaje y lo registraron. De repente el oficial sacó un cuchillo de su maleta. «¿De quién es este cuchillo?», preguntó. Aksenov se horrorizó al ver que el cuchillo estaba ensangrentado. «¿Cómo es que hay sangre en este cuchillo?», exclamó el oficial. Intentó responder, pero apenas pudo pronunciar palabra. Solo balbuceó: No es mío». Entonces el policía dijo: «Esta madrugada encontraron degollado al comerciante. La pieza estaba cerrada por dentro y nadie ha entrado en ella salvo ustedes dos. Este cuchillo ensangrentado estaba entre sus cosas y, además, por tu cara se ve que eres culpable. Dime cómo lo has matado y qué cantidad de dinero le robaste». Aksenov juró que no había cometido ese crimen, que no había visto al comerciante después de que tomaron el té y que los 8,000 rublos que llevaba consigo eran de su propiedad. Pero tenía la voz quebrada, el rostro pálido y temblaba de pies a cabeza como un culpable. El oficial ordenó a los soldados que lo arrestaran y lo metieran en el trineo. Cuando lo arrojaron al vehículo, Aksenov se persinó y se echó a llorar. Le quitaron su dinero y sus bienes y lo encerraron en la ciudad más cercana. Pidieron informes sobre él en la ciudad de Vladimir. Los comerciantes y otros habitantes de la ciudad dijeron que, aunque de joven se había dedicado a la bebida, era un buen hombre. Finalmente, lo condenaron por asesinar a un comerciante de Riazán y por haberle robado 20,000 rublos. Su mujer estaba desesperada y no sabía qué pensar. Sus hijos eran todos pequeños y uno de ellos era recién nacido. Tras suplicar mucho, los funcionarios le permitieron ver a su marido. Cuando lo vio vestido de presidiario y encadenado, la pobre mujer se desmayó y tardó un rato en reponerse. Después, con los niños en torno suyo, se sentó al lado de Aksenov. Le comentó algunas cosas de la casa y le preguntó qué había ocurrido. Él le relató con todo detalle la historia de su viaje. «¿Qué podemos hacer ahora?», preguntó la mujer. «Debemos pedir clemencia al zar. No es posible que condenen a una persona inocente». Su esposa le explicó que había enviado una petición al zar, pero que había sido rechazada. Aksenov no respondió, sino que se limitó a mirar abatido. Entonces su mujer le dijo: «No en vano soñé que tu pelo se había vuelto blanco. ¿Te acuerdas? Has encanecido de pronto. No debiste viajar ese día. Querido, dime la verdad. ¿Fuiste tú quien lo hizo?». «Así que tú también sospechas de mí», dijo Aksenov, y escondiendo el rostro entre las manos, se echó a llorar. Al cabo de un rato, entró un soldado y ordenó que la mujer y los niños se fueran. Fue la última vez que miró a su familia. Posteriormente, al recordar esa conversación con su mujer, Aksenov se dijo: «Al parecer, nadie, excepto Dios,
sabe la verdad. Solo él sabe la verdad, pero espera, a él debo apelar, y solo de él podré esperar misericordia. Desde entonces dejó de escribir peticiones y albergar esperanzas. Se limitó a rogar a Dios. Fue condenado a ser azotado y a trabajos forzados. Cuando cicatrizaron las heridas de la paliza, fue deportado a Siberia con otros presos. Estuvo 26 años en Siberia. Su pelo se volvió blanco como la nieve, y le creció una barba larga y canosa. Toda su alegría desapareció. Caminaba encorvado, arrastrando los pies, y nunca se reía. Prefería, en todo caso, rezar. En cautiverio aprendió a hacer botas. Con el dinero que ganó en su nuevo oficio, compró la vida de los santos. Leía este libro cuando había luz suficiente, y los domingos, en la iglesia de la prisión, leía las lecciones y cantaba el coro. Su voz se había conservado bastante bien. Las autoridades de la prisión lo apreciaban por su carácter sosegado, y sus compañeros lo llamaban abuelo o santo. Cuando querían pedirle algo al director de la prisión, lo mandaban como representante, y, si surgían peleas, acudían a él para que pusiera paz. Aksenov no volvió a recibir noticias de su casa. Ignoraba si su mujer y sus hijos seguían vivos. Un día llegó a la cárcel un nuevo grupo de presos. Por la noche todos se reunieron en torno a los nuevos y les preguntaron de qué ciudades o pueblos procedían y por qué habían sido condenados. Aksenov se sentó cerca y escuchó, con la cabeza inclinada a los recién llegados. Uno de los nuevos presos, un hombre alto y corpulento, de unos 60 años, contó a los demás por qué lo habían detenido. «Soy un hombre inocente», dijo. «Solo cogí la brida de un caballo y me acusaron de haberlo robado. Les expliqué que lo había cogido porque debía llegar rápido a mi casa y que luego lo devolvería. No, me dijeron, lo has robado. Pero las autoridades no saben dónde ni cuándo robé de verdad. Una vez hice algo realmente malo, por lo que debería haber venido aquí hace mucho. Aquella vez no me descubrieron y ahora me han condenado injustamente». «¿De dónde eres?», preguntó alguien. «De Vladimir. Mi familia es de esa ciudad. Me llamo Makar Semyonovich». Aksenov levantó la cabeza. «¿Semyonovich?», preguntó. «¿Sabes algo de los Aksenov de Vladimir? ¿Siguen vivos?». «Claro que los conozco», respondió Makar. «Es una familia acomodada, aunque escuché que el padre está en Siberia. Otro pecador como nosotros, al parecer. ¿Y tú, abuelo, por qué estás aquí?». Aksenov no quería hablar de su desgracia. Solo suspiró y dijo: «Mis pecados me han traído aquí». «¿Qué pecados?», preguntó Makar. «Si aquí estoy es porque me lo merezco», dijo Aksenov, poniendo fin a la conversación. Pero los prisioneros le contaron a Makar sobre el comerciante asesinado, el cuchillo ensangrentado y el dinero robado. Por ese motivo, le informaron, Aksenov había sido condenado injustamente. Cuando Makar Semyonovich oyó esto, miró a Aksenov y le dio una palmada en la rodilla. Exclamó: «Vaya, vaya, cómo has envejecido, hombre». Los demás le preguntaron dónde había visto antes a Aksenov, pero Makar se limitó a decir: «Es increíble que nos hayamos tenido que encontrar aquí». Al oír estas palabras, Aksenov se preguntó si aquel hombre sabía quién había matado al mercader. «Makar Semyonovich»,
dijo. ¿Has escuchado de mi caso? ¿Me has visto en alguna parte? ¿Cómo no saberlo?, respondió Makar. El mundo es un pañuelo y todo se sabe. Pero fue hace mucho tiempo y ya no me acuerdo. ¿Sabes quién mató al mercader?, preguntó Aksenov. Pues claro, fue el mismo al que le encontraron un cuchillo ensangrentado en la maleta. Si no fue él, ¿quién entonces?, exclamó Makar, sin poder dejar de reír. Fuiste tú, por supuesto. ¿Cómo iban a esconder un cuchillo en tu maleta si la tenías debajo de tu cama? ¿Te habrías dado cuenta? Cuando Aksenov oyó estas palabras, estuvo seguro de que aquel hombre era el asesino. Se levantó y se marchó. Aquella noche no pudo dormir. Lo invadió una gran tristeza. En su mente se agolparon toda clase de imágenes. Estaba su mujer, tal como era antes de casarse. La veía como si estuviera presente, y eran nítidos su rostro y ojos y labios. Podía verla y oírla. Luego vio a sus hijos pequeños en aquel entonces, cuando emprendió el viaje a la feria. Entonces se vio a sí mismo, tal como era antes, joven, alegre y lleno de vida. Recordó el día en que se sentó a tocar la guitarra y a cantar, y vinieron a arrestarlo. Recordó cómo lo azotaron, y le pareció volver a ver al verdugo, a los presos y funcionarios. Pasaron ante sus ojos esos 26 años de prisión que lo terminaron convirtiendo en un viejo cansado. Al pensar en esto, entró en un cuadro de depresión y estuvo a punto de poner fin a su vida. Y todo por culpa de ese criminal, pensó. Su ira era tan grande que consideró vengarse de Makar, aunque esto le costara la vida. Rezó toda la noche, pero no pudo conseguir la paz. Por esa razón, al día siguiente evitó cualquier contacto con Makar. Así, transcurrieron 2 semanas. Aksenov no podía dormir por las noches y se sentía desesperado, miserable. Una noche, mientras paseaba por uno de los pabellones, observó que un hilo de tierra descendía detrás de uno de los catres. Se detuvo para ver qué era aquello. De repente, Makar salió de debajo del catre y miró a Aksenov con expresión asustada. Este trató de alejarse, pero Makar lo sujetó de la mano. Le dijo que había cavado un hoyo en la pared, que escondía la tierra en sus botas y que todos los días, cuando los prisioneros eran conducidos a su trabajo, la botaba por el camino. Si guardas el secreto, abuelo, también te ayudaré a escapar. Si me denuncias, me azotarán hasta matarme, pero antes te mataré a ti. Al mirar a ese hombre que le había hecho tanto daño, Aksenov tembló de ira. Apartó la mano y dijo: «No deseo escapar, y tú no tendrás necesidad de matarme. Me mataste hace mucho tiempo. En cuanto a denunciarte, puedo hacerlo o no. Eso lo dispondrá Dios». Al día siguiente, cuando sacaron a los presos a trabajar, los soldados se dieron cuenta de la tierra esparcida por el camino. Registraron la prisión y encontraron el túnel. El director de la prisión llegó e interrogó a los presos. Todos se negaron a hablar. Los que sabían que era Makar no quisieron delatarlo, pues temían a su venganza. Finalmente, el director se dirigió a Aksenov, a quien consideraba un hombre justo. «Abuelo, tú eres honesto. Poniendo a Dios como testigo, te pregunto, ¿quién cavó el túnel?» Makar Semyonovich no dirigió una sola mirada a Aksenov. A este le temblaban las manos y labios. Durante largo rato
no pudo pronunciar palabra. ¿Por qué tengo que proteger a quien me ha arruinado la vida?, pensó. Que pague por todo lo que me ha hecho sufrir. Pero si lo delato, lo matarán a latigazos. Sería algo injusto. Además, ¿eso acaso aliviaría mi situación? Bien, abuelo, dime la verdad. ¿Quién cavó el túnel?, preguntó nuevamente el director. Aksenov miró a Makar y dijo: No puedo decirle, señoría. Dios no quiere que lo diga. Haga conmigo lo que guste. Por mucho que el director insistió, Aksenov no dijo nada más. No tuvieron más alternativa que abandonar el caso y dejar sin castigo al autor del túnel. Aquella noche, cuando Aksenov estaba tumbado en su cama y empezaba a dormirse, alguien se acercó y se sentó a los pies de su cama. Miró y reconoció a Makar. ¿Por qué has venido?, preguntó Aksenov. ¿Qué más quieres de mí? Makar Semyonovich guardaba silencio. ¿Qué quieres?, volvió a preguntar. Vete o llamaré al guardia. Makar se inclinó ligeramente y susurró: Iván Aksenov, perdóname. ¿Qué tengo que perdonarte?, preguntó él. Fui yo quien mató al mercader y puso el cuchillo en tu maleta. Iba a matarte a ti también, pero oí un ruido afuera. Escondí entonces el cuchillo y escapé por la ventana. Aksenov guardó silencio. No supo qué decir. Makar se arrodilló a un costado de la cama. Perdóname, gimoteó. Por el amor de Dios, perdóname. Confesaré que fui yo quien mató al mercader. Serás liberado y podrás irte a tu casa. Para ti es fácil hablar, dijo Aksenov. Han transcurrido 26 años. ¿A dónde podría ir? Probablemente mi mujer ha muerto y mis hijos me han olvidado. No tengo a dónde ir. En lugar de levantarse, Makar se golpeó la cabeza contra el piso. Perdóname, gimoteó de nuevo. Es más fácil soportar los azotes que mirar tu sufrimiento. Sin embargo, tú tuviste piedad de mí y no me delataste. Perdóname en nombre de Cristo. Cuando lo oyó sollozar, Aksenov también se deshizo en lágrimas. Dios te perdonará, dijo. Yo soy 100 veces peor que tú. Y al oír estas palabras, un gran bienestar invadió su corazón. Dejó de sentir nostalgia por su hogar. Los deseos de salir de prisión se esfumaron, y solo ansió que llegara su última hora. A pesar de ser perdonado, Makar Semyonovich confesó su crimen. Pero cuando llegó la orden de liberación, Aksenov ya había muerto. El cuento más hermoso del mundo. Se llamaba Charlie Mears. Era hijo único de una mujer viuda. Vivía en el norte de Londres y trabajaba en un banco en pleno centro de la ciudad. Tenía 20 años y estaba lleno de sueños y aspiraciones. Lo conocí en un billar público, donde el administrador lo ninguneaba y él llamaba al administrador ojos de buey. Charlie me explicó, un poco aturdido, que solo había acudido al lugar como espectador, pero como esos juegos no eran una diversión sana para los jóvenes, le sugerí que volviera con su madre. Así comenzó nuestra amistad. A veces, en lugar de perder el tiempo con sus amigos, me visitaba por las tardes. Al poco tiempo,
mientras me contaba sus emociones juveniles, se animó a confesarme sus verdaderas aspiraciones, que eran todas literarias. Deseaba forjarse un nombre inmortal, sobre todo a base de sus poemas, aunque no dejaba de enviar relatos de amor y de muerte a las revistas de la ciudad. Me quedaba sentado mientras Charlie me leía sus poemas de muchos centenares de versos que, sin duda, conmocionarían al mundo. Como las revelaciones y problemas de un joven son casi tan sagrados como los de una doncella, mi recompensa era su confianza total. Charlie nunca se había enamorado, pero estaba ansioso de hacerlo a la primera oportunidad. Creía en todo lo bueno y honorable del mundo, pero se preocupaba por dejarme bien en claro que él era un hombre hecho y derecho, como todos los empleados de banco que trabajan por 25 chelines a la semana. Rimaba paloma con aroma y amor con dolor, creyendo devotamente que nunca antes se había hecho algo así. Rellenaba los largos huecos de sus obras con palabras y descripciones apresuradas, y se mostraba seguro con el futuro, viendo todo lo que pretendía hacer, como si ya estuviera hecho, y volviéndose hacia mí para buscar mis aplausos. Su madre, al parecer, no alentaba sus aspiraciones literarias. Tengo entendido que su mesa de trabajo era del tamaño del lavabo. Esto me lo contó al poco de conocernos, cuando le dio por saquear los libros de mi biblioteca y me imploraba que le dijera la verdad sobre sus posibilidades de escribir algo realmente importante. Usted sabe. Quizá lo animé demasiado, porque una tarde vino a verme tembloroso y con los ojos llameantes, y me dijo: ¿le molestaría que me quede aquí a escribir toda la tarde? Prometo que no lo molestaré. No tengo dónde escribir en casa de mi madre. ¿Cuál es el problema?, dije, aunque lo sabía muy bien. Tengo una idea en la cabeza. Puede convertirse en el cuento más hermoso del mundo. Déjeme escribirlo aquí. Es una gran idea. Imposible oponerse. Le preparé una mesa y apenas me dio las gracias, se puso a trabajar de inmediato. Durante media hora la pluma avanzó sin parar. Entonces Charlie suspiró y se sujetó la cabeza con fuerza. La escritura se hizo más lenta. Hubo más tachaduras y por fin cesó. El cuento más hermoso del mundo no salía. Ahora parece tan malo, dijo afligido. Sin embargo, era muy bueno cuando se me ocurrió. ¿Qué rayos me pasa? No podía decirle la verdad. Lo desanimaría. Así que le contesté: quizá estés cansado para escribir en este momento. Sí, pero cuando leo estos disparates... Uf. A ver, léeme lo que has hecho, le dije. Leyó. Era malísimo. Se detenía en las frases especialmente exageradas, esperando algún aplauso, pues, como es natural, estaba orgulloso de su estilo. Quizá necesite abreviarse, sugerí con cautela. Odio cortar lo que escribo. No se podrá alterar una palabra sin estropear el sentido. Se lee mejor en voz alta que cuando lo escribía. Charlie, mejor deja el cuento para dentro de una semana. Quiero hacerlo de una vez. ¿Qué le parece mi historia? ¿Cómo se supone que juzgue un cuento a medio escribir? Cuéntame la historia tal y como la tienes en la cabeza. Charlie contó su relato. En él se encontraba todo lo que su ignorancia había mantenido fuera de las palabras escritas. Lo miré y me pregunté si había percibido de verdad la originalidad y el poder de la idea que había concebido. Era, sin lugar a dudas, una de las ideas más sobresalientes que había escuchado.
Hombres se habían envanecido por ideas que ni siquiera llegaban al 10% de ser así de excelentes y viables. Charlie balbuceaba con tranquilidad, interrumpiendo la corriente de fantasía con torpes frases que planeaba escribir. Sin embargo, lo escuché hasta el final. Sería lamentable permitir que una idea así se desperdiciara en manos tan inexpertas, cuando yo podía hacer algo mejor con ella. No todo lo que se podía hacer, por supuesto, pero sí mucho más. ¿Qué te parece?, preguntó al fin. Creo que la llamaré La historia de un barco. Es una idea bastante buena, dije, pero no podrás manejarla por mucho tiempo. En cambio, yo... ¿A usted le serviría de algo? ¿La quiere? Sería un honor para mí, dijo Charlie apresuradamente. Pocas cosas en este mundo son tan gratificantes como la sincera admiración de un jovencito. Ni siquiera una mujer enamorada, en su más ciega devoción, respeta tanto los pasos del hombre al que venera. Y Charlie hacía todas esas cosas. Aún así, antes de apropiarme de sus pensamientos, necesitaba calmar mi conciencia. Hagamos un trato, le dije. Te daré 5 libras por la historia. Al instante, Charlie se transformó de nuevo en un empleado de banco. Eso es imposible, señor, dijo. Entre dos amigos, si es que puedo llamarme su amigo, y hablando como los hombres del mundo que somos, no podría aceptar su dinero. Si le sirve de algo, la historia es suya. Yo tengo muchas más. Las tenía, en efecto, pero yo sabía que eran argumentos ajenos. Ya que somos hombres de mundo, tomemos esto como un asunto de negocios, respondí. Con 5 libras podrías comprar un buen número de libros de poesía. Negocios son negocios. Puedes estar seguro de que no pagaría ese precio si no lo valiera. Si lo pone de esa manera, señor, dijo Charlie, conmovido por la idea de los libros. El trato se cerró con el siguiente acuerdo. Vendría a verme a intervalos indeterminados, trayendo todas las ideas que poseía para la historia. A cambio, tendría una mesa para escribir y el derecho de leerme todos sus interminables poemas. Luego le pregunté, «Bien, ahora dime cómo se te ocurrió esta idea». «Vino sola», dijo Charlie, y sus ojos se iluminaron. «Sí, pero me has contado muchos detalles sobre el héroe. Tienes que haberlo leído en alguna parte». «No tengo tiempo para leer, excepto cuando estoy aquí», dijo Charlie. «Los domingos paseo en bicicleta o voy al río con mis amigos. No hay nada de malo en mi protagonista, ¿verdad?» «Dímelo nuevamente y lo entenderé. Dices que tu protagonista, tu héroe, se dedicó a la piratería. ¿Qué tipo de vida llevaba?» «Estaba en la cubierta inferior de ese tipo de barco del que le hablé». «¿Qué tipo de barco era?» «Uno de esos con agujeros y remos a los costados, por donde el mar ingresa y los hombres reman sentados con el agua hasta las rodillas. Hay un banco que desciende entre las 2 filas, y un capataz sube y baja por el barco para hacerlos trabajar, látigo en mano». «¿Cómo sabes eso?» «Está en el cuento. Hay una cuerda que corre por encima de las cabezas atada a la cubierta superior para que el capataz se agarre cuando el barco se balancea. Cuando el capataz pierde la cuerda y cae entre los remeros, el protagonista se ríe de él y recibe una paliza por ello. El héroe está encadenado a su remo, por supuesto». «¿Cómo está encadenado?» «Con un cinturón de hierro alrededor de la cintura, fijada al banco en el que se sienta. Además tiene unas esposas en la muñeca izquierda que lo atan al remo. Está en la cubierta inferior, donde se envía a los peores hombres, y la única luz proviene de las escotillas y los agujeros de los remos.
¿Imagina la luz del sol colándose entre la empuñadura y los agujeros, bombeándolos con el barco? Puedo imaginarlo, pero no como lo haces tú, le respondí. ¿De qué otra manera podría ser? Ahora escúcheme. Los remos largos de la cubierta superior son manejados por 4 hombres en cada banco, los inferiores por 3 hombres y los de más abajo por 2. Recuerde, la cubierta inferior está muy oscura y los hombres enloquecen allí. Cuando alguien muere remando en esa cubierta, no lo tiran por la borda, sino que lo cortan en pedazos con sus cadenas y lo lanzan por el agujero del remo. ¿Por qué?, pregunté asombrado, no tanto por la información como por su tono autoritario. Para asustar a los demás, se necesitan 2 capataces para arrastrar el cuerpo de un remero muerto hasta la cubierta superior. Si dejan a los hombres solos, dejarían de remar y tratarían de arrancar los bancos, poniéndose de pie al mismo tiempo sobre sus cadenas. Tienes una imaginación prolífica. ¿Dónde has estado leyendo sobre galeras y galeotes? Que yo recuerde, en ningún sitio. Cuando tengo ocasión remo un poco, pero tal vez, como usted dice, haya leído algo por ahí. Salimos poco después a recorrer librerías. Yo me preguntaba cómo un empleado de banco de solo 20 años podía poner en mis manos, con una prodigiosa abundancia de detalles, aquella historia de extravagantes y sanguinarias aventuras, disturbios, piratería y muerte en mares sin nombre. El protagonista había sido empujado a una desesperada odisea, se había rebelado contra los capataces, tomó el mando de un barco y se estableció en una isla, en algún lugar del mar, usted sabe. Encantado con las 5 libras, había comprado los libros de otros hombres, para que éstos le enseñaran a escribir. Tuve el consuelo de saber que su historia era mía por derecho de compra, y pensé que podría sacar provecho de ella. La siguiente vez que vino a verme estaba extasiado de los muchos poetas que había descubierto. Sus pupilas estaban dilatadas, sus palabras caían en tropel y se atragantaban en cintas. Sobre todo estaba extasiado con Longfellow, el poeta norteamericano. ¿No es espléndido? ¿No es magnífico?, dijo casi a gritos después de saludarnos. Escuche esto. ¿Quieres?, preguntó el timonel, ¿conocer el secreto del mar? Solo quienes afrontan sus peligros comprenden su misterio. ¡Increíble! Solo quienes afrontan sus peligros comprenden su misterio. Repitió los versos unas 20 veces, mientras caminaba por la habitación. No sé cómo, pero yo lo entiendo, decía. No sé cómo darle las gracias por esas 5 libras. Escuche esto. Recuerdo los muelles negros, las mareas libres y agitadas, los marineros españoles de barbudos labios, y la belleza y el misterio de las naves y la magia del mar. Nunca me he enfrentado a ningún peligro, añadió Charlie, pero siento como si supiera todo acerca del mar. Es cierto, cualquiera diría que dominas el mar, dije. ¿Lo has visto alguna vez? Cuando era pequeño fui una vez a Brinton. Antes de venir a Londres vivíamos en Coventry. Nunca lo vi, pero escuche, cuando el Atlántico desciende sobre el gigantesco viento, el equinoccio tempestuoso... Me sacudió por el hombro para hacerme comprender la pasión que lo invadía en ese momento. Cuando llegue la tormenta, continuó, creo que todos los remos del barco del que hablaba se romperán y los esclavos tendrán el pecho destrozado por los remos. Por cierto, ¿ya ha escrito algo con esa historia mía? No, contesté. Estaba esperando que me contaras más. Dime, ¿cómo es que estás tan seguro de los accesorios que hay en el barco?
Tú no sabes nada de barcos. No lo sé, pero para mí es muy real, al menos hasta que trato de escribirlo. Estuve pensando en eso anoche, en la cama, después de terminar La Isla del Tesoro. Inventé un montón de cosas nuevas para incluir en la historia. ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, sobre lo que comían los hombres: higos podridos, habas negras y vino en odres de piel que se paseaban de banco en banco. ¿Tan antiguo era el barco? ¿Antiguo? No sé si fue hace mucho o no, es solo una idea, pero a veces es tan real que parece verdad. ¿Le molesto hablando de ello? En absoluto. ¿Se te ocurrió algo más? Sí, pero son tonterías. Charlie se sonrojó un poco. No importa, dímelo. Bueno, estaba dándole vueltas a la historia y al cabo de un rato me levanté de la cama y escribí en un papel el tipo de cosas que los remeros ponían en los remos, usando el filo de sus esposas. Me pareció que eso podía darle mayor realismo a la historia. Para mí, usted sabe, sigue siendo algo muy real. ¿Tienes ese papel contigo? Sí, pero no veo para qué se lo enseñaría. Son solo unos garabatos. Sin embargo, he pensado que podrían ir en la portada del libro. Ya me ocuparé de esos detalles. Muéstrame lo que escribieron tus remeros. Extrajo de su bolsillo un papel de carta, con una sola línea rayada, y la guardé. ¿Qué se supone que significa esto en inglés?, pregunté. Pues no lo sé, contestó. Quizás signifique estoy cansadísimo. Es una tontería, repitió. Pero esos hombres del barco me parecen todos personas de verdad. Escriba el cuento lo antes posible. Me gustaría verlo impreso. Lo que me has contado daría para un largo libro, dije. Hágalo entonces. Solo tiene que sentarse y escribirlo. Dame un poco más de tiempo. ¿No se te ocurrieron nuevas ideas? Por ahora no. Estoy leyendo los libros que compré. Son espléndidos. Tras su partida, observé la hoja de papel con la inscripción. Lo sostuve con cuidado entre las manos, asegurándome de que no se desprendieran ni diera la vuelta. Acto seguido, abandoné mis aposentos y al poco rato me encontré discutiendo con el policía que trabajaba en el Museo Británico. Con toda la cortesía que pude reunir, le pedía solo una cosa: ver al hombre experto en la antigua Grecia. El policía, respetuoso de las reglas del museo, me siguió por cada rincón y pasillo. Fue un anciano quien, interrumpiendo el horario de su almuerzo, puso fin a mi búsqueda tomando el papel entre el índice y el pulgar, mirándolo con desdén. ¿Qué significa esto? Veamos, dijo. Por lo que veo es un texto en griego sumamente corrompido, escrito por una persona. Aquí me clavó los ojos. Extremadamente analfabeta. Leyó despacio. Pollock, Ermank, Taursnik y Henniker. 4 nombres que me resultan familiares. ¿Puede decirme el significado del texto?, le pregunté. Estoy muchas veces cansado y vencido por este trabajo. Ese es el significado. Me devolvió el papel y me marché sin una palabra de agradecimiento, explicación o disculpa. Mi distracción y descortesía eran perdonables. Precisamente a mí, entre todos los hombres, se me otorgó la oportunidad de escribir el cuento más admirable del mundo. Nada menos que la historia de un galeote griego contada por él mismo. No resultaba extraño que a Charlie le parecieran reales sus sueños. Las parcas, esas diosas del destino, siempre celosas de cerrar las puertas de cada vida sucesiva, habían sido descuidadas en esta ocasión. Charlie, sin saberlo,
miró lo que a nadie le estaba permitido mirar, con perfecta visión, desde el inicio de los tiempos. Ignoraba el conocimiento que me había vendido por unas modestas 5 libras, ya que los empleados de banco no saben de metempsicosis ni de griego antiguo. Yo, en cambio, saltaba entre los mudos dioses del museo y reía ante sus desgastados semblantes. Con aquel material en mis manos, forjaría una historia tan cautivadora y sorprendente que el mundo la consideraría artificiosa y exagerada. Y yo, solo yo, sabría que era una historia auténtica, cierta. Solo yo poseía esta joya, que podría cortar y pulir a mi gusto. Volví a bailar entre los dioses egipcios del pasillo, hasta que el policía me vio y comenzó a acercarse. Ahora solo quedaba animar a Charlie a seguir hablando, y esto no era nada complicado. Pero había olvidado aquellos malditos libros de poesía que compró. Una y otra vez venía a verme extasiado con los versos de Byron, Shelley o Keats. Sabiendo lo que el muchacho había sido en sus vidas pasadas y ansioso por no perderme ni una sola de sus palabras, no pude ocultarle mi interés. Él, por supuesto, tomó mi actitud como una muestra de respeto a su yo actual, para quien la vida era tan nueva como lo fue para Dan, y a sus recientes lecturas de poesía. Su insistencia en recitar no sus propios versos, sino los de otros, agotó mi paciencia. Deseé que todos los poetas ingleses fueran olvidados de la memoria humana. Blasfemé contra los hombres más célebres de la poesía, culpándolos por apartar a Charlie del camino de la narración directa y por estimularlo para que los imitara. Pero contuve mi impaciencia hasta que su entusiasmo se desvaneció y el muchacho volvió a sus ensoñaciones. ¿De qué sirve lo que yo piense cuando esos genios escribieron para los ángeles?, gruñó una noche. ¿Por qué no escribe algo así? Creo que no te portas bien conmigo, dije, hablando con mesura. Ya le conté mi historia, dijo zambulléndose de nuevo en los versos de Byron. Pero necesito detalles, insistí. Esas cosas que invento sobre aquel maldito barco que usted llama galera son fáciles. Usted mismo puede inventarlas. Subo un poco la calefacción. Quiero seguir leyendo. Tuve ganas de romperle en la cabeza la lámpara de gas. Yo podría inventar cosas si solo supiera lo que Charlie ignoraba que sabía. Pero como las puertas estaban cerradas para mí, solo podía soportar sus caprichos juveniles y esforzarme por mantenerlo de buen humor. Un minuto de descuido podía hacerme perder una revelación de valor incalculable. De vez en cuando dejaba a un lado sus libros, que guardaba en mi casa, pues su madre los habría considerado un despilfarro de dinero, y se perdía en sus sueños marinos. De nuevo maldije a todos los poetas de Inglaterra. La mente del empleado de banco había sido coloreada, recubierta y distorsionada por sus lecturas. El resultado era una confusa maraña de voces ajenas, muy parecida al zumbido de un teléfono de oficina en la hora más ajetreada. Habló de la galera, de su propia galera, aunque él no lo sabía, con ilustraciones tomadas de una obra de Byron. Señaló las experiencias de su héroe con citas de El Corsario y lanzó profundas y desesperadas reflexiones morales de Caín y Manfredo, esperando que yo las aprovechara para el cuento. Solo cuando la charla giraba en torno a Longfellow, sus torrenciales discursos se calmaban y yo sabía que estaba diciendo la verdad, tal como la recordaba. ¿Qué te parece esto?, le dije una tarde en cuanto comprendí el mecanismo de su memoria, y antes de que pudiera refutar, le leí toda la saga del rey Olaf. Escuchó boquiabierto, tamborileando con los dedos el respaldo del sofá, hasta que llegué a las canciones de Emmar Tambeskelver. Y al verso Einar, sacando la flecha de la cuerda destensada, respondió: «Fue Noruega lo que se quebró bajo tu manto, oh rey».
se estremeció del puro deleite sonoro. «Eso es mejor que Byron, supongo», aventuré. «Mejor, es todo cierto. ¿Cómo podía saberlo, Longfellow?». Recité otro verso. «¿Qué fue eso?», dijo Olaf, de pie en el puente de mando. Oí algo como el estruendo de un barco destrozado al encallar. ¿Cómo podía saber cómo los barcos chocan y los remos se arrancan contra la costa? Solo anoche. Pero siga leyendo, por favor, y lea de nuevo el islote de los chillidos. No, ahora estoy cansado. Mejor hablemos. ¿Qué es lo que sucedió anoche? Tuve una horrible pesadilla sobre la galera. Soñé que me ahogaba en una pelea. Íbamos al lado de otro barco, excepto donde nuestros remos se agitaban. El agua estaba quieta. ¿Sabe usted cuál es mi sitio en la galera? Hablaba entrecortadamente, como si temiera que me riera de él. No lo sé, respondí mansamente, con el corazón empezando a latirme. Eso es nuevo para mí. Soy el cuarto remo de la derecha. Éramos 4 en el cuarto de la proa inferior. Todos estábamos encadenados. Me recuerdo mirando el agua intentando quitarme las esposas antes de que empezara la pelea. Entonces colisionamos con el otro barco y quedé inmóvil, con los 3 compañeros encima y los remos colgando en las espaldas. ¿Qué sucedió después? Los ojos de Charlie eran 2 brasas. Miraba la pared detrás de mi asiento. No sé cómo luchamos. Los hombres me pisoteaban y decidí agacharme. Los remeros del lado izquierdo, atados a sus remos, ya sabe, empezaron a gritar y a remar hacia atrás. Mientras el agua chisporroteaba, giramos y terminamos boca arriba como un escarabajo. Tumbado donde estaba, supe que una galera venía para embestirnos por el lado izquierdo. Si levantaba la cabeza, podía verla por encima de las banderillas. Queríamos recibirla con la proa, pero era demasiado tarde. Solo pudimos girar un poco, pues la galera de la derecha se había enganchado a nosotros y nos impidió movernos. Entonces vino el choque. Los remos izquierdos empezaron a romperse cuando la otra galera metió la proa. Las tablas del piso se reventaron y los remos salieron disparados a través del entarimado. Uno de ellos saltó por los aires y volvió a bajar cerca de mi cabeza. ¿Cómo sucedió eso? La proa se movía, provocando que retrocedamos a través de los agujeros de los remos. Un ruido infernal sacudía las cubiertas inferiores. El espolón nos alcanzó casi en el centro y nos inclinamos. Los compañeros de la galera derecha soltaron los garfios y amarras, arrojando flechas y alquitrán ardiente a la cubierta superior. Ascendimos por el costado izquierdo mientras el derecho se hundía. Giré la cabeza y vi el agua sobrepasando la borda, cayendo sobre todos nosotros. Entonces sentí un golpe en mi espalda y desperté. «Espera, Charlie», dije. Cuando el mar sobrepasó la borda, ¿qué aspecto tenía? Tenía mis razones para preguntar. Un conocido mío había naufragado una vez en un mar en calma y había visto cómo el agua se detenía un instante en horizontal antes de aplastar la cubierta. Era como la cuerda tensada de un banjo y parecía durar siglos, dijo Charlie. Era lo mismo que me dijo mi conocido. Parecía un alambre de plata tendido a lo largo de la borda y pensé que nunca se rompería. Este pequeño conocimiento lo había apagado con todo, excepto con la vida misma, y yo tuve que viajar 50.000 kilómetros para encontrarlo y conocer ese dato ajeno. Pero Charlie, un sencillo empleado del banco, con sus 25 chelines semanales y su vida urbana, lo sabía mejor que cualquiera. No me consolaba saber que durante una de sus vidas hubiera tenido que morir para saberlo. Yo también debí morir decenas de veces, pero detrás de mí. Para que no aprovechar esos conocimientos, habían cerrado las puertas. Y entonces, dije tratando de alejar la envidia,
Lo curioso fue que no me sentí asombrado ni asustado. Era como si hubiera estado en muchas peleas. Es lo mismo que le dije a mi compañero poco antes de que todo empezara. Pero el capataz de mi cubierta, ese canalla, no quería soltar nuestras cadenas ni darnos una oportunidad de salvación. Siempre decía que nos liberaría después de una batalla, pero eso nunca sucedía. Nunca. Charlie sacudió la cabeza con tristeza. Nunca nos daba de comer, y a veces teníamos tanta sed que bebíamos agua salada. Todavía me queda el gusto en la boca. Era un canalla. Cuéntame algo sobre el puerto donde ocurrió el combate. No soñé sobre eso, dijo Charlie. Aunque sé que era un puerto, pues estábamos amarrados a una argolla en una pared blanca. La superficie de la piedra, bajo el agua, estaba cubierta de madera. Así se evitaba que el espolón se astillara cuando la marea nos amacaba. Qué curioso. El protagonista comandaba la galera, ¿cierto? Es cierto. Se paró junto a los arcos y gritaba como un demonio. Fue quien mató al capataz. Pero ustedes se ahogaron todos juntos, ¿no es así, Charlie? Algo no cuadra, dijo con aire perplejo. La galera debió de hundirse con todos sus tripulantes. Sin embargo, me imagino que el héroe siguió viviendo. Tal vez subió al barco atacante. Yo no pude ver eso, por supuesto. Estaba muerto, usted sabe. Tuvo un ligero escalofrío y dijo que no podía acordarse de nada más. Decidí no presionarlo más, pero para convencerme de que en serio ignoraba el funcionamiento del alma, le presenté deliberadamente un ejemplar de Transmigración, de Mortimer Collins, y le reseñé el argumento. ¡Qué disparate!, dijo al cabo de una hora. No entiendo esas tonterías sobre el rojo planeta Marte, el rey y todo lo demás. Mejor deme un libro de Longfellow. Le entregué el libro y apunté todo lo que recordé de su descripción del combate, pidiéndole de vez en cuando que me confirmara algún hecho o detalle. Me respondía sin levantar los ojos del libro, con tanta seguridad como si todo lo que sabía estuviera impreso en las hojas. Yo lo interrogaba en voz baja y pausada para no romper la corriente. Sabía que él no era consciente de lo que decía, porque sus pensamientos estaban con Longfellow en el mar. Charlie, dije, cuando los remeros se amotinaron, ¿cómo mataron a sus capataces? Arrancaron los bancos y se los rompieron en la cabeza. Eso ocurrió durante una tormenta. Un capataz de la cubierta inferior resbaló y cayó entre los remeros. Lo estrangularon hasta matarlo, silenciosamente, con las manos encadenadas. Estaba demasiado oscuro para que el otro capataz viera lo que había pasado. Cuando preguntó dónde estaba su compañero, lo arrastraron y también lo asfixiaron. Los hombres se abrieron paso cubierta a cubierta, con los trozos de los bancos colgando. ¡Cómo gritaban! ¿Y qué pasó después? No lo sé. El protagonista se fue con su pelo y barba colorados. Eso fue después de capturar nuestra galera, creo. El sonido de mi voz lo irritaba. Hizo un gesto con la mano izquierda como si algo molesto lo interrumpiera. No me habías dicho que era pelirrojo ni que había capturado tu galera, dije. Charlie no alzó los ojos. Era rojo como un oso rojo, dijo abstraído. Venía del norte, eso decían en la galera, cuando buscaba remeros. Quería hombres libres, no esclavos. Después, años y años después, llegaron noticias de otro barco, o quizás él regresó. Sus labios se movían en silencio. Estaba recitando un poema que tenía delante. ¿Dónde estuvo entonces? Susurré para que la frase llegara suavemente a la sección de su cerebro que estaba trabajando en mi favor. A las playas, las largas y maravillosas playas, fue su respuesta tras un minuto de silencio. ¿A Furdurstrandi?, pregunté temblando de pies a cabeza. Sí, a Furdurstrandi, dijo, pronunciando la palabra de un modo distinto.
Y vi también... resopló. ¿Sabes lo que has dicho?, dije elevando la voz de manera imprudente. Charlie abrió los ojos de par en par. No, espetó. Déjeme leer en paz, por favor. Escuche esto. Pero Tere, el viejo capitán de barco, no se detuvo ni se movió hasta que el rey escuchó, y entonces tomó su pluma y escribió cada palabra. El rey de los sajones, como testimonio de la verdad, levantando su noble rostro, extendió su mano curtida y dijo: «Contemplad este colmillo de morsa». ¿Qué tipos debían ser aquellos para echarse a navegar sin saber cuándo tocarían tierra? Charlie, le supliqué, si te portas bien 1 minuto o 2, haré que el protagonista de nuestro cuento sea igual de bueno. Es de Longfellow ese poema. Creo que ya no me importa escribir cosas. Solo quiero leer. Enfurecido por mi mala suerte, lo dejé solo. Imagínense que la puerta del tesoro del mundo es custodiada por un niño irresponsable y holgazán que juega a cara o cruz, de cuyo capricho depende el destino de la llave. Solo así podrán entender mi tormento. Hasta aquella noche Charlie no había dicho nada que no correspondiera a las experiencias de un galeote griego. Ahora, sin embargo, había hablado de aventuras de vikingos, del viaje de Thorfinn a Vineland, que es América, en el siglo IX o X. Había presenciado batallas y descrito su propia muerte. Esto era una inmersión más compleja en el pasado. ¿Acaso habría omitido media docena de vidas y recordó un episodio que sucedió 1000 años después? Era un enigma, y lo peor de todo era que Charlie Mears era la última persona del mundo capaz de solucionarlo. Solo me quedaba esperar y observar. Aquella noche me fui a la cama agobiado de insensatas especulaciones. Si la odiosa memoria de Charlie funcionaba, todo sería posible. Podría reescribir la saga de Thorfinn como nunca antes se había escrito. Podría contar la historia del primer descubrimiento de América, siendo yo el mismo descubridor. Pero estaba a merced de Charlie. Mientras hubiera un volumen de clásicos literarios a su alcance, no abriría la boca. No podía maldecir abiertamente, pues se trataba de experiencias de hace 1000 años, narradas por un muchacho. Y un muchacho de hoy se ve afectado por cada cambio y opinión, de modo que miente incluso cuando desea decir la verdad. Pasé una semana sin verlo. Lo encontré un día en Great Charles Street, con un libro contable amarrado a la cintura. Tenía que atravesar el puente de Londres y lo acompañé. Estaba orgulloso de la importancia de aquel libro y lo magnificaba. A mitad del puente nos detuvimos a contemplar el Támesis. Un vapor descargaba grandes losas de mármol blanco. En una barcaza que pasó junto al vapor mugió una vaca solitaria. La cara de Charlie cambió. El empleado de banca se convirtió en un hombre desconocido y, aunque él no lo hubiera creído, de aspecto más astuto. Extendió el brazo sobre el parapeto del puente y, riendo muy alto, dijo: «Cuando bramaron nuestros toros, los Skrollings huyeron». Esperé un instante, pero la barcaza y la vaca habían desaparecido cuando pude encontrar las palabras. «Charlie, ¿sabes qué son los Skrollings? ¿Imaginas algo?» «Nunca he oído esa palabra», respondió. «Parece el nombre de un nuevo tipo de gaviotas». «¿Qué preguntas se le ocurren a usted? Tengo que ver el cajero de la compañía. ¿Me espera un rato y comemos algo juntos en algún restaurante? Tengo un poema que quiero leerle». «No, gracias, me voy. ¿Estás seguro de que no sabes nada de los Skrollings?» «No, a menos que estén inscritos en los clásicos de Liverpool». Saludó y desapareció entre la multitud. En la saga de Eric el Rojo o la de Thorfinn Karlsefne,
Se relata que hace 900 años, cuando las galeras de Karlsefne llegaron a las tierras de Markland, que tal vez fuera Rhode Island, los Skroeling vinieron a comerciar con los vikingos. Sin embargo, se asustaron al escuchar los bramidos del ganado que Thorfinn había llevado en los barcos y huyeron. Pero, ¿cómo un remero griego podría saber de aquel asunto? Deambulé por las calles intentando desentrañar el misterio, pero cuanto más reflexionaba, menos entendía lo que sucedía. Solo una cosa parecía cierta, y eso me dejó atónito. Si llegara a conocer de manera íntegra ese algo, no sería una de las vidas del alma de Charlie Mears, sino al menos media docena de ellas, todas individuales e independientes. Solo medio puñado de existencias vividas en las aguas azules de los inicios del mundo. Examiné la situación con mayor cuidado. Me parecía una injusticia que me fallara la memoria de Charlie cuando más la precisaba. Era un pensamiento ingrato. Miré hacia lo alto a través de la nieblina y el humo, preguntándome si los señores de la vida y de la muerte comprenderían lo que esto significaba para mí. Nada menos que la fama eterna conquistada y compartida por uno solo. Tendría que contentarme con escribir un simple cuento y contribuir así con la literatura frívola de la época. Si a Charlie se le permitiera recordar plenamente durante 1 hora, 60 pobres minutos, yo renunciaría a cualquier beneficio y gloria. Evitaría la conmoción que se propagaría por todo el mundo. Las historias se publicarían de manera anónima. Sí, haría creer a otros hombres que ellos la habían escrito. Los moralistas fundarían una nueva corriente de vida, jurando que habían eliminado el miedo a la muerte. Todos los orientalistas de Europa la aceptarían verbosamente y la comprarían con textos en sánscrito y pali. Las ancianas cucufatas inventarían versiones impuras de los dogmas para reprimir así a las mujeres jóvenes. Iglesias y religiones comenzarían feroces disputas. Surgirían peleas entre las sectas fieles a la doctrina de la verdadera metempsicosis y la nueva era. También vislumbré cómo los respetables académicos ingleses rechazarían, como cerdos asustados, la simplicidad del relato. Entonces mi mente dio un salto de 100, 200 o 1000 años en el futuro. Vi con pesar cómo los hombres mutilarían y distorsionarían la historia, cómo los credos la retorcerían hasta que al final, aferrándose más al miedo a la muerte que a la esperanza de la vida, el mundo occidental la descartaría como una superstición y se abalanzarían sobre una fe olvidada y abyecta que los tranquilizara. Por esa razón, modifiqué las condiciones del trato con los señores de la vida y de la muerte. Que me dejaran saber, que me dejaran escribir esa historia con la conciencia de registrar la verdad, y lanzaría el manuscrito al fuego 5 minutos después de redactada la última palabra. Lo quemaría, pero que me dejaran escribirlo con entera confianza. No hubo respuesta. Los colores llameantes de un cartel me llamaron la atención y me pregunté si sería una buena idea poner a Charlie en manos de un hipnotizador profesional. ¿Hablaría así de sus vidas pasadas? Si lo hacía y si la gente le creía... Pero Charlie se asustaría y se pondría nervioso con la publicidad o terminaría por volverse un egocéntrico. En cualquier caso, empezaría a mentir por miedo o por vanidad. Estaba más seguro en mis manos. «Son graciosos ustedes los ingleses», dijo una voz. Dándome vuelta me encontré con un conocido, un joven bengalí que estudiaba derecho, un tal Grish Chunder. Su padre lo había mandado a Inglaterra para estudiar. Era un viejo funcionario hindú, jubilado, con una renta de 5 libras esterlinas al mes, y lograba darle 200 libras a su hijo, quien fingía ser un príncipe y contaba historias brutales sobre los burócratas de la India.
Grishander era un joven bengalí gordo y corpulento, vestido con escrupuloso cuidado. Levita, sombrero alto, pantalones claros y guantes amarillos. Pero yo lo había conocido en los días en que el brutal gobierno indio le pagaba y él contribuía con artículos sediciosos que publicaba en el nefasto Sachidurpan, mientras tenía amoríos con las esposas de sus colegas. «Graciosos, sí, y tontos», dijo señalando el cartel con la cabeza. «Voy a Norwood Club. ¿Quieres venir conmigo?» Caminamos juntos. «No pareces el mismo», me dijo. «¿Qué te preocupa? Casi no has abierto la boca». «Grish, eres demasiado culto para creer en Dios, ¿verdad?», pregunté. «Aquí, sí, pero cuando vuelva a casa debo aceptar la superstición popular y hacer ceremonias de purificación y permitir que mis mujeres ungen ídolos. Ya sabes, una vez hindú, siempre hindú». «Te contaré algo que sabe un inglés», le dije. «Para ti, debe sonar a vieja historia». Empecé a contar en inglés la historia de Charlie, pero Grishander formuló una pregunta en indostaní, y la historia prosiguió en esa lengua. Después de todo, nunca podría haberse contado en inglés. Grishander me escuchó, asintiendo de vez en cuando, y luego me acompañó a mi departamento, donde terminé el relato. «Beshak», dijo filosóficamente en lengua urdu. «Sin duda la puerta está cerrada. He oído entre mi gente de esos recuerdos de existencias anteriores. Es una tontería vieja entre nosotros. Pero que le ocurra a un inglés, a un bárbaro repleto de carne de vaca, a un occidental, eso sí que es rarísimo». «Más bárbaro eres tú, Grishander. Comes carne de vaca todos los días. Pensemos bien en el asunto. El muchacho puede recordar sus vidas pasadas». «¿Él lo sabe?», dijo Grishander en voz baja, balanceando las piernas. «No, no lo sabe», contesté. «Si lo supiera, no te lo estaría diciendo. Sigamos pensando». «No hay nada que pensar. Si se lo cuentas a tus amigos, dirán que estás loco, y quizás hasta lo publiquen en los diarios». «No pensemos en eso ahora», dije. «¿Habrá alguna forma de hacerlo hablar?» «Hay una posibilidad», dijo Grishander dando un respingo. «Oh, sí, pero si hablara, tú sabes, este mundo se acabaría, y eso pesaría en tu cabeza. Estas cosas no están permitidas. La puerta, ya te he dicho, está cerrada para nosotros». «¿Y la más mínima posibilidad?», pregunté. «¿Cómo puede haberla? Eres cristiano y estás prohibido de comer el fruto del árbol de la vida o nunca morirás. ¿Cómo temerle a la muerte si todos supieran lo que tu amigo no sabe que sabe? Como indio tengo miedo a los azotes, pero no a morir porque sé lo que sé. Ustedes no temen a los azotes, pero sí a la muerte. Si no le temieran, se llevarían el mundo por delante en una hora, arrasándolo de principio a fin. Con el tiempo, tu amigo se acordará menos y menos hasta que un día dirá que solo fue un sueño. Esto es una excepción». «No hay excepciones a las reglas», aseguró Grishander. «Unas parecen menos rígidas que otras, pero todas son iguales. Si el muchacho dijera que se acuerda de todas sus vidas anteriores o de un trozo de ellas, lo expulsarían en una hora de su trabajo. Se convertiría, como sueles decir, en un saco de huesos y lo mandarían al manicomio. Debes admitir eso, amigo mío». «Sí, pero el muchacho es lo de menos. Su nombre no tiene por qué aparecer en la historia». «Ya veo. Esa historia nunca se escribirá. Entonces supongo que puedes intentarlo». «Voy a hacerlo», dije. «Por el prestigio y el dinero que ganarás, por supuesto». «No», aclaré. «Solo será por el gusto de escribir la historia. Palabra de honor». «Aún así no podrás hacerlo».
dijo. No se puede jugar con los dioses. Ahora es una historia bonita. Es mejor que te apresures o la perderás. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, por fortuna, el muchacho no se ha fijado todavía en ninguna mujer. No entiendo, dije recordando algunas confidencias de Charlie. Lo que quiero decir es que todavía no se ha enamorado. Cuando eso llegue, bon voyage. Eso sucederá. Hay millones de mujeres en esta ciudad. Mucamas, enfermeras, niñeras. Te dan un beso detrás de la puerta y eso es suficiente. Lo olvidas todo. Me estremecí ante la idea de que una mucama arruinara mi historia. Y sin embargo, era algo probable. Grishander sonrió. Sí, muchachas bonitas, primas o amigas del trabajo, un solo beso será suficiente para devolverlo al presente. ¿Y eso qué?, dije yo. Recuerda que él no sabe nada sobre sus vidas pasadas. Ya lo sé. En todo caso, si no pasa nada, terminará por perderse en la vida financiera, en el comercio. Tiene que ser así. Pero es más seguro lo de la mujer, me parece. Llamaron a la puerta y Charlie entró impetuosamente. Le habían dado la tarde libre en la oficina y su mirada traía toda la intención de una larga conversación. Seguramente tenía poemas escondidos hasta en los tobillos. Poemas fastidiosos que, sin embargo, a veces le hacían hablar de las galeras. Grishander lo miró atentamente. «Discúlpeme», dijo Charlie inquieto. «No sabía que tenía visita». «Me voy», dijo Grishander. Me llevó al vestíbulo. «Este es el hombre», dijo dándome una tarjeta. «Nunca contará lo que escuches. Podríamos fingir que es un juego y realizar todo el ritual. ¿Qué te parece? Este hombre podrá ver todo lo que tu muchacho puede ver. Es un vidente y nos dirá muchas cosas del futuro». Puede que tengas razón, pero no voy a entregarlo a tus dioses y demonios. No le hará daño, solo se sentirá algo mareado al despertar. Has visto el procedimiento muchas veces. Por eso mismo me niego. Será mejor que te vayas, Grishander. Se fue repitiendo que estaba echando por la borda mi única oportunidad de mirar el porvenir. Esto no me inquietó en lo absoluto. Solo me interesaba el pasado y ningún muchacho hipnotizado me ayudaría a hacerlo. «¡Qué negro tan desagradable!», dijo Charlie cuando volví junto a él. «Bueno, mire, tengo un nuevo poema. Lo escribí después de comer. ¿Puedo leerlo?» «Deja que lo lea yo». «Pero usted no sabrá darle la entonación adecuada. Cuando usted lee mis poemas, las rimas suenan mal». «Léenlo en voz alta entonces», dije con tono cansado. «Haz lo que quieras». Charlie declamó su poema. Era igual de malo que el resto de sus versos. Había estado leyendo los libros que compró como si fueran manuales de cocina. Le desagradó cuando le dije que si quería oír algo de Longfellow, prefería leer uno de sus libros y no una versión contaminada. Entonces revisamos su manuscrito, línea por línea. Charlie rechazaba todas las objeciones y observaciones con esta frase. «Sí, tal vez eso suene mejor, pero usted no entiende lo que quiero decir». Al menos en ese sentido, Charlie era muy parecido a otros poetas. Había un garabato en el reverso del papel. «¿Qué es eso?», le dije. «Ah, no son versos», respondió. «Es algo que escribí anoche antes de irme a la cama. No podía encontrar rimas, así que me puse a escribir en verso libre». Estos son los versos libres de Charlie. Remamos para ti con el viento en contra y las velas bajas. ¿Nunca nos dejarás ir? Comíamos pan y cebollas mientras arrasabas ciudades o corríamos a bordo cuando el enemigo rechazaba tus ataques. Cuando hacía buen tiempo,
Los capitanes subían y bajaban de la cubierta cantando canciones, pero nosotros seguíamos abajo. Nos desmayamos sobre los remos y tú no podías saberlo, porque aún sacudíamos los brazos de adelante para atrás, de atrás para adelante. ¿Nunca nos dejarás ir? La sal volvía los remos ásperos como la piel del tiburón. La sal cortaba nuestras rodillas hasta los huesos. El pelo se nos pegaba a la frente y nuestros labios estaban cortados hasta las encías y nos azotabas porque ya no podíamos remar. ¿Nunca nos soltarás? Pero dentro de poco escaparemos por las aberturas, mientras el agua corre por las palas, y aunque ordenes que nos persigan, nunca podrás atraparnos. Antes tendrás que encadenar la espuma de los remos y atar los vientos de las velas bajas. Nunca nos soltarás. Ese es el tipo de canción que podrían cantar en la galera, usted sabe. ¿Nunca va a terminar ese cuento y darme algo de las ganancias? Depende de ti, dije. Si me hubieras contado más sobre tu protagonista ya estaría terminado. Eres muy inconstante. Solo quise darle la idea general, los viajes, los combates y esas cosas. ¿No puede contemplar el resto usted mismo? Haga que el héroe salve a una chica de los piratas y se case con ella o algo por el estilo. Eres un pésimo colaborador, dije. ¿Ahora me dirás que el protagonista para casarse tendrá que vivir más aventuras? Bueno, entonces hágalo un tipo canallesco, una especie de político que anda haciendo tratados y rompiéndolos. Un tipo de pelo negro que se esconde detrás de los mástiles mientras el resto lucha a muerte. Pero antes dijiste que el protagonista era pelirrojo. ¿No pude haber dicho eso? El protagonista tiene el pelo negro, por supuesto. Usted no tiene mucha imaginación. Estuve a punto de echarme a reír, pero me contuve por el bien del relato. Tienes razón, dije. Tú eres el hombre de la imaginación. Así que un tipo de pelo negro, un tipo abyecto y patético, que tiene un barco con cubierta. No, un barco abierto, un gran bote. Era para volverse loco. Tu barco ya ha sido descrito y diseñado, protesté. Tú mismo lo hiciste. No, ese barco no. Ese estaba abierto o medio abierto. Claro, es cierto. Me ha hecho creer que el protagonista era el pelirrojo. Si fuera el del pelirrojo, el barco sería abierto y tendría velas pintadas. Claro, así es. Seguramente, pensé. Ahora recordará que sirvió en 2 galeras, en una griega a las órdenes de un canalla de pelo negro, y luego en un dragón vikingo bajo las órdenes de un hombre pelirrojo, igual que un oso rojo. El diablo me impulsó a hablar. ¿Por qué dijiste claro, Charlie? No sé, ¿se está burlando de mí? Había roto la corriente de recuerdos. Cogí un cuaderno y fingí hacer muchas anotaciones. Es un placer trabajar con alguien tan imaginativo, dije al rato. Es admirable cómo has trazado el carácter del héroe. ¿Usted cree? Respondió él ruborizándose. A menudo siento que valgo más de lo que mi madre... más de lo que la gente piensa. Eres muy especial. Entonces, ¿usted cree que si envío un artículo sobre las costumbres de los empleados de banco al Tidbits, consiga el premio y gane 1 libra esterlina? No era eso lo que quería decir, amigo. Sería mejor esperar un poco y seguir con la historia de la galera. Tidbits publicaría mi nombre y dirección si gano. ¿De qué se ríe? Claro que lo harían. Lo sé. ¿Por qué no sales a dar una vuelta? Quiero revisar los apuntes de nuestro cuento. Ahora bien, este caprichoso joven que salió de mi casa
Algo dolido y confundido, pudo haber sido un remero de Argos e innegablemente fue esclavo o camarada de Thorfinn Karlsefne. Por eso, quizás estaba tan interesado en los concursos dinerarios. Recordé lo que había dicho Grishander y me reí en voz alta. Los señores de la vida y de la muerte nunca permitirían que Charlie Mears hablara, con pleno conocimiento de sus pasados. Yo debería completar sus vidas con mis propias y pobres invenciones, mientras él escribía artículos sobre los empleados de banco. Reuní y coloqué en un archivo todas mis notas. El resultado no fue alentador. Las leí por segunda vez. No había nada que pudiera haber copiado de otros libros, excepto, tal vez, la historia de la lucha en el puerto. Las aventuras del vikingo ya se habían escrito muchas veces. La historia de un galeote griego tampoco era algo nuevo. Aunque yo escribiera las dos, ¿quién podría cuestionar o impugnar la exactitud de los detalles? Sería lo mismo que escribir una historia ambientada 1000 años en el futuro. Los señores de la vida y de la muerte eran tan astutos como Grishander había asegurado. No dejarían escapar nada que perturbara o apaciguara las mentes de los hombres. Aunque estaba convencido de ello, no podía abandonar el cuento. El entusiasmo alternó con la depresión, no una, sino 20 veces en las siguientes semanas. Mi estado de ánimo variaba con la luz del sol y el vuelo de las nubes. De noche o durante una bella mañana primaveral, creía que podría escribir ese cuento y conmover a personas de todos los continentes. En las tardes húmedas y lluviosas veía materializado el cuento, pero lo veía como una obra falsa, una pieza oxidada de museo. Entonces maldije a Charlie, aunque la culpa no era suya. Ahora estaba concentrado en los premios literarios. Cada semana lo veía menos. A medida que la estación le cedía el paso a la primavera, los brotes se hinchaban y se preparaban a dar fruto. Ya no le importaba leer ni hablar de lo que había leído, y su voz dejó de sonar como antes. Cuando nos veíamos, apenas le mencionaba el tema de la galera. Era Charlie quien aludía a ella, pues pensaba que era una historia que podía generar buenas ganancias. «Creo que merezco al menos el 25%, dijo con franqueza. «Yo aporté todas las ideas, ¿no?» Esta avidez por el dinero era una faceta nueva. Supuse que la había adquirido por estar viviendo en Londres, que también había corrompido su acento. «Cuando el cuento esté hecho hablaremos. De momento no puedo imaginar nada. Héroe, pelirrojo o moreno son igual de difíciles». Estaba sentado junto al fuego, mirando las brasas rojas. «No entiendo la dificultad. Para mí está clarísimo», dijo. «El héroe pelirrojo capturó mi galera y navegó hasta las playas». Sabía que era mejor no interrumpirlo. No tenía lápiz ni papel a la mano, y no me atrevía a buscarlos para no romper la corriente. La voz de Charlie se convirtió en un susurro. Habló de una galera con destino a Furdurstrandi, de puestas de sol vistas bajo las velas de la tarde, cuando el pico de la galera se clavaba en el declinante disco del horizonte, y navegamos por ese rumbo porque no teníamos otro, dijo. Habló de un desembarco en una isla y de las exploraciones en sus bosques, donde la tripulación mató a 3 hombres que se durmieron bajo los pinos. Sus fantasmas, dijo Charlie, persiguieron a la tripulación, que arrojó a uno de ellos por la borda para aplacar a los dioses desconocidos que habían ofendido. Cuando se les acabaron las provisiones, comieron algas marinas y se les hincharon las piernas, y su líder, el pelirrojo, mató a 2 amotinados. Después de 1 año en los bosques, volvieron a su país, y el viento los llevó de vuelta tan suavemente que dormían profundamente cada noche. Esto y mucho más contó Charlie. A veces bajaba tanto la voz que no podía captar las palabras, por más que sus nervios estaban tensos. Hablaba de su líder, el pelirrojo,
como si fuera un dios. Él era quien los animaba y los mataba imparcialmente, según le conviniera. Fue él quien lo condujo durante 3 días entre glaciares y témpanos atestados de extrañas bestias, las cuales trataban de subirse a nuestra nave, dijo Charlie, y nosotros las expulsábamos con los remos. Un trozo de carbón cedió y el fuego, con un débil crujido, se posó tras la rejilla. Charlie dejó de hablar y yo no dije nada. «¡Caramba!», dijo al fin sacudiendo la cabeza. «He estado mirando el fuego mucho rato. ¿Qué iba a decir?». «Algo sobre la galera». «Ya recuerdo. 25% de los beneficios, ¿cierto?». «Cuando haya terminado el cuento, tendrás lo que quieras». «Solo quería estar seguro», agregó Charlie. «Debo irme ahora. Tengo una cita». Y se fue. Iluso, no me di cuenta de que ese murmullo junto al fuego fue el canto de cisne de Charlie Mears. En ese momento creí que era el preludio de una revelación más grande y que lograría engañar a los señores de la vida y de la muerte. La próxima vez que vino a verme, lo recibí con entusiasmo. Estaba nervioso y algo incómodo, pero sus ojos estaban llenos de luz. «He escrito un poema», dijo. «Es lo mejor que he hecho. Léalo, por favor». Me lo dejó y se paró junto a la ventana. Suspiré para mis adentros. Me llevaría media hora a criticar, es decir, a alabar el poema. Tuve una buena razón para suspirar, ya que Charlie, descartando sus versos del tamaño de un 100 pies, se había lanzado a versos más cortos, cuya motivación era más que evidente. Esto es lo que leí. El día es muy hermoso. El viento alegre vuela detrás de la colina, donde corretea el bosque. Revélate, viento. Hay algo en mi sangre, algo inquieto. Ella me dio, oh tierra, oh cielo, mares grises, y es solo mía. Que los peñascos oigan mi grito, que se alegren las piedras. Mía, la he ganado, oh buena tierra parda. Alégrense, la primavera es dura, y ahora mi amor vale el doble que cualquier campo. Que tus ataduras sientan mi alegría en la ardua mañana. Sí, el último verso es irrefutable, dije con miedo en el corazón. Charlie sonrió sin contestar. Nube roja del ocaso, cuéntalo al extranjero. Soy el vencedor. Salúdame, oh sol, amo dominante y señor absoluto del alma de uno. ¿Qué tal?, dijo Charlie mirando por encima de mi hombro. No me pareció bien, sino muy mal, que me mostrara una fotografía. La fotografía de una muchacha de cabello rizado y una estúpida boca entreabierta. ¿No es maravilloso?, susurró sonrosado hasta las orejas. Yo no sabía, no lo pensaba, pero sucedió de pronto. Sí, fue repentino. ¿Eres feliz, Charlie? Ella me quiere. Se sentó y repitió para sí las últimas palabras. Miré ese rostro lampiño, los hombros ya agobiados por el trabajo de escritorio, y me pregunté cuándo, dónde y cómo habría amado en sus vidas pasadas. Comenzó a describirla, tal como Adán debió describirle a Eva las glorias de las bestias recién creadas. Supe de paso que la muchacha trabajaba en una tienda de tabaco, que le gustaba la moda y que le había jurado y rejurado a Charlie que ningún hombre la había besado. Charlie siguió hablando y hablando, mientras yo, separado por miles de años, pensaba en el principio de las cosas. Ahora comprendía por qué los señores de la vida y de la muerte cerraban tan cuidadosamente las puertas detrás de nosotros. Era para que no recordemos nuestros primeros amores.
De lo contrario, nuestro mundo se quedaría despoblado en menos de un siglo. Mejor volvamos a la historia de la galera, dije, aprovechando una de sus pausas. Charlie me miró como si lo hubiera golpeado. ¿La galera? ¿Qué galera? ¡Santo cielo, no bromee! Esto es serio, muy serio. Gris Shander tenía razón. Charlie había probado el amor, y eso mató sus recuerdos. El cuento más hermoso del mundo nunca se escribiría.